Bueno, buenos días a todos. La clase pasada habíamos comenzado a ver función administrativa de organización. Sí, que puede ser que no haya subido el Power ese. Porque no lo terminé de explicar. Hoy lo termino de explicar y a las 10:30 lo tienen subido. Ok. Justamente te quería hacer una revisión y terminar el tema. Por eso no lo subí. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, habíamos definido la estructura organizacional como la relación que hay entre todas las funciones, ¿no?, que desempeñan los integrantes de la organización y qué interrelaciones o correspondencias hay entre esas funciones. Por lo tanto, esta estructura va a dividir y coordinar las actividades de los miembros de la organización para que todas las funciones estén cubiertas, es decir, que estén interrelacionadas y que no haya ninguna función que no esté aplicada a ninguna persona dentro de la organización. Eso es lo que habíamos hablado. Y que para los 4 pasos básicos para determinar una estructura organizacional serían la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía de la organización y la coordinación. Cuando habíamos hablado de la división del trabajo, tal como lo habíamos hablado en la administración científica, habíamos dicho que obviamente era esencial, ¿sí?, porque divide la carga de trabajo entera de tareas entre cada una de las personas, en donde cada persona va a tener asignada, obviamente, sus funciones. Y obviamente sus responsabilidades, que también después habíamos visto a través del manual de funciones, autoridad y responsabilidad. Luego combinábamos las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de empleados y tareas lo conocíamos como departamentalización, que hoy ampliaremos este concepto para ver los diferentes tipos de departamentalización que podemos llegar a aplicar para cualquier tipo de empresa. O sea que sería la división horizontal de la estructura. Luego tendríamos lo que es la división vertical, o especificar quién depende de quién, o la cadena de mando, o el tramo de control, ¿sí? Entonces, esta vinculación de los departamentos obviamente va a producir una jerarquía, que habíamos visto después, que era o alta o achatada, dependiendo si se trataba de una pyme o una gran empresa. Y muy importante, entonces, establecer todos los mecanismos de control, ¿sí?, para que se integren todas las actividades de la organización. Esta era lo que conocíamos como la función coordinación. Bien. Bueno, acá ya está definido lo que yo acabo de explicar. Y dijimos que al armar un organigrama se puede hacer de una jerarquía alta y una jerarquía más plano, achatada, con cada uno con sus características. Esta jerarquía alta lo que va a establecer es las relaciones de autoridad y poder dentro de la organización, en donde hay muchos niveles entre los gerentes y los niveles inferiores. Hay una larga cadena de mando, como ustedes la pueden apreciar, una información de circulación lenta, desventaja en un ambiente que cambia con rapidez, porque siempre hay que cambiar normas, procedimientos, desde que viene del nivel más alto hacia el nivel más bajo, obviamente la comunicación va a ser lenta, y los recursos humanos van a ocupar distintos rangos y van a poseer, digamos,
una constante de control que va a determinar de qué manera van a estar controlados. Este modelo de jerarquía alta, asemejado a lo que ya veníamos viendo, digamos que se relacionaría también con lo que vimos de un organismo público, de la administración pública, cuando vimos el modelo burocrático. En cambio, la jerarquía plana va a ser más idónea a una pyme, porque va a establecer relaciones de autoridad y poder dentro de la organización, ¿sí? Hace referencia a un tipo de estructura organizativa que tiene muy pocos niveles de intervención de gestión entre el personal y la dirección. Es decir, si yo soy los directivos y manejo a todos los gerentes y tengo un nivel de empleados, los directivos, los gerentes y los empleados, digamos, tendría que diagramar una estructura organizacional con jerarquía plana. Los trabajadores se involucran más en las tareas porque están directamente involucrados en la toma de decisiones y no son supervisados de cerca por los diferentes superiores. Bueno, coordinación ya dijimos que era la capacidad de ordenar elementos para lograr un objetivo determinado, y obviamente esto es importante porque el grado de coordinación va a depender de la naturaleza de las tareas y del grado de interdependencia que existe entre las personas de las diversas unidades que la realizan, pero sí tiene que haber una coordinación clara para que todo esté obviamente interrelacionado entre sí en cada una de las tareas. Esto lo podemos pasar. Bien, vamos al diseño. Cuando diseñamos la estructura, entonces habíamos dicho que era determinar cuál es la estructura de la organización más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología, las tareas de la organización. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hacer una estructura a medida. No es que yo tomo una estructura, la copio, la asemejo a la organización y la hago. Dependiendo de qué estructura necesito, de qué personas necesito cubrir, qué áreas, departamentos o sectores, voy a armar la estructura, ¿sí? En el caso que vimos la clase pasada, en donde vimos el caso de Adinoturismo, vimos que esa estructura necesitaba de todas esas gerencias, esos supervisores y esos empleados. Entonces, todas las estructuras son a medidas. Los miembros necesitan, obviamente, cada una persona, un marco estable y comprensible en el cual puedan trabajar unidos y coordinados para alcanzar las metas. De ahí que la importancia de dividir la estructura vertical o la estructura horizontal. Y habíamos llegado hasta la matricial, en donde vimos los diferentes tipos de estructuras organizacionales que podíamos, digamos, implementar dependiendo si la empresa es una pyme o una gran empresa. Los departamentos de una organización que se pueden estructurar formalmente en tres formas básicas serían la estructura por funciones, por producto mercado y la estructura matricial. Bien, la organización funcional. Habíamos dicho que era la forma de departamentalización en que las personas se dedican a una actividad funcional, por ejemplo, marketing, producción, comercialización, finanzas, gerencia de emisivos, gerencia receptivo, gerencia de administración, gerencia de marketing en una agencia, como lo vimos en Adinoturismo. Utilizado por pequeñas empresas, algunas medianas también, aprovechamiento eficiente de los recursos como una de las características. Cuando la organización crece surgen problemas en la toma de decisiones, porque obviamente, digamos, hay que crear mayores niveles y esa decisión tiene que bajar, digamos, de arriba hacia abajo de una forma clara y específica. Y obviamente si un producto o servicio fracasa, ¿quién tendrá la culpa de ese fracaso? Entonces tiene que haber una coordinación para determinar por qué fracasó ese producto, si fue producto o servicio, investigación y desarrollo, producción o marketing. La segunda que habíamos visto era la organización por producto o mercado, organización por división. ¿A qué se llamaba división? A una unidad estratégica de negocios. Una unidad estratégica de negocios es una unidad independiente dentro de la organización. Es decir, si yo tengo una gran empresa dividida en grandes unidades de negocio, como hablamos el ejemplo de la clase pasada, Garbarino Viajes, Garbarino Electrodoméstico, cada una es una unidad estratégica de negocios con estructuras totalmente diferentes, porque obviamente el producto o servicio que están brindando en el mercado sería también totalmente diferente. Pero a su vez esta organización por producto o mercado se podrá dividir por la división del trabajo, por división geográfica o división por clientes. En donde hay también ventajas y desventajas. Las ventajas serán una mejor coordinación y desempeño, una mejor calidad en la toma de decisiones y en la reducción de tiempos.
y las desventajas que puede haber intereses de una división por encima de las metas organizacionales. Que una división, digamos, sea más importante y quiera competir, entre comillas, con otra división, ¿no? Para lograr mejor rentabilidad, dado que esa división está marcada y armada por un gerente general, que es el gerente general a cargo de esa división. Y obviamente, en función de costos, va a haber mayores gastos administrativos, dado que cada división va a proponer o poseer su propio staff de apoyo. Entonces, sus asesores son propios y hay que contratarlos, y obviamente hay mayores costos administrativos de estos staff de apoyos que van a contratar, digamos, lo va a contratar el gerente general para determinadas operatorias que no tiene la organización armada en una estructura a través de un área, un departamento o un sector. Bien, acá habíamos visto un ejemplo de una organización o estructura organizacional por producto o mercado de una empresa manufacturera, división por productos, en donde tenemos un presidente, 4 vicepresidentes a cargo de divisiones o áreas específicas, y ahí está la unidad estratégica de negocio, productos farmacéuticos, productos de patente, productos para el cuidado personal, teniendo en cuenta que acá se utilizaría una unidad estratégica de negocios estructurada en división por producto, pero que también puede ser geográfica o por clientes. La geográfica la usan empresas de servicios, por ejemplo, las entidades financieras, los bancos, que tienen una casa matriz en, qué sé yo, en España, en el caso de Santander, y unidades estratégicas de negocios en Argentina o en otros países. Y la división por clientes, justamente acá también está reflejada, porque obviamente quizás sean diferentes los clientes que adquieran productos farmacéuticos, productos de patente o productos para el cuidado personal. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, se entiende. No. Bien. Y la última que habíamos visto, la clase pasada, era la organización matricial, llamada también matricial porque es sistema de mando mundo. Una matriz es una tabla de entrada de doble mando, que se ve horizontal y vertical. Por eso se llama de mando múltiple, porque los empleados tienen de hecho 2 jefes, es decir, trabajan con doble cadena de mando. La vertical, que es la cadena de mando original, de quien depende ese empleado o supervisor, ¿sí? Y la horizontal dependen de un gerente de proyecto. Trabajan de manera flexible a través de un gerente de proyecto. ¿Cómo puede ser el proyecto? El que se le ocurra al gerente general que hay que llevar a cabo. Proyecto de crisis institucional ante la pandemia, proyecto de lanzamiento de un nuevo producto o servicio, proyecto de mejora de calidad, ¿sí? Entonces, se reclutan a personas de diferente área que trabajan bajo un gerente de proyecto, pero esas personas también siguen el lineamiento de su gerente de área, porque trabajan verticalmente con un gerente de área. Como que se le asignan más tareas a las personas, pero estos proyectos, una vez cumplidos y llevados a la práctica, se disuelven. Entonces, si no habría ningún otro proyecto, cada persona seguiría su mando original. Y acá habíamos visto distintos ejemplos de que podrían ser distintas estructuras con distintos proyectos a cargo de un project manager, del proyecto A, el proyecto B o proyecto C, en este caso de acá, ¿no es cierto? Y este staff, lo que es el staff, serían las personas que dependerían verticalmente y horizontalmente tanto de su línea de mando original como del gerente de proyecto. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, ¿cuáles son los diferentes criterios de departamentalización? Es decir, cómo se puede departamentalizar una organización cuando hablamos generalmente de una estructura organizacional para una pyme, en donde necesitamos asignar departamentos. Entonces, conceptualmente, la departamentalización se refiere al agrupamiento horizontal de tareas en departamentos o sectores. ¿Qué pasos debemos seguir cuando departamentalizamos? Tenemos que tener en cuenta estos 4 pasos. Definir objetivos empresarios, o sea, los objetivos empresarios lo definirá la alta dirección. Definir las metas y clasificar las actividades, es decir, qué metas y actividades tiene que llevar a cabo ese departamento, en congruencia con los objetivos de la alta dirección. Luego, agrupar esas actividades de acuerdo a los recursos, es decir, de acuerdo a los recursos humanos disponibles, de acuerdo a las personas.
y seleccionar la cabeza de grupo, quién manejará ese departamento, quién será el responsable y delegarle autoridad. Yo digo, bueno, ustedes tienen que crear el departamento de aéreos porque van a emitir pasajes. Bueno, ese departamento de aéreos, ¿de quién lo van a hacer depender? ¿Del gerente de marketing, del gerente de ventas? Ustedes definirán, digamos, quién será la cabeza de grupo, el responsable de ese departamento de aéreos, y le van a delegar autoridad en función de quién va a depender, quién va a manejar ese departamento dentro de la agencia. Bien, los criterios a aplicar para departamentalizar, por lo general. Tenemos dos grandes divisiones. Uno sería por propósitos, dentro de los cuales podríamos aplicar por localidad, por producto, por clientes, por proyecto o programa, que es lo que vimos recién, matricial, ¿sí? Por localidad, ¿qué significaría por localidad? Agrupamiento cerca de un centro específico, ¿sí? Es decir, cuando hay descentralización geográfica, yo digo por localidad, hay, bueno, zona norte, zona centro y zona sur. Bueno, la zona norte, las sucursales de zona norte están manejadas por un gerente zonal, ¿sí? El gerente zonal tiene a cargo todo lo que son las sucursales de la zona norte, ¿sí? Obviamente tiene una desventaja porque requiere más personas con habilidad y conocimientos, mayor problema de control, obviamente, porque este supervisor zonal tiene que coordinar y estar atento a las distintas zonas, ¿sí? Por producto o servicio, en este caso cuando hablamos de producto o servicio, la agrupación la hacemos en relación de la afinidad de productos o servicios que brinda la empresa, ¿sí? Obviamente para una correcta comercialización de los mismos, ¿sí? ¿Qué agrupación por producto o servicio podrían realizar ustedes dentro de la agencia? Paquetes, vuelos individuales. Ajá. ¿Qué más? Alquiler de autos. Ok. Entonces, en función de las necesidades, podrían aplicar este criterio. Claro. ¿Sí? O turismo nacional y turismo internacional. Paquete de turismo nacional, paquete de turismo internacional. Europa, Cancún, etcétera. Como ustedes lo quieran determinar. ¿Estamos? Por eso por producto o servicio. Por clientes, en este caso sería segmentando los clientes, ¿sí? Ustedes también podrían hacer quizás una segmentación por clientes, para darle atención a determinados clientes. ¿Cómo lo podrían hacer la segmentación por clientes? Quizás por edades puede ser. Quizás por edades, turismo para jubilados, turismo estudiantil, ahí sería un ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Segmentando sí. Por edades, si hacen turismo estudiantil o turismo para la tercera edad, ¿está? También lo podrían segmentar por cliente. No es que hay que aplicar un criterio. De estos criterios ustedes aplicarían los mejores que les puedan abarcar, digamos, toda la operativa, digamos, de la agencia. Bien, por proyectos o programas, que hablamos recién, la matricial, en donde, como vimos en el organismo anterior, existe un gerente, un project manager, un gerente de un proyecto, y este gerente de proyecto tiene determinada autoridad sobre un grupo de subordinados para llevar a cabo ese proyecto. Por eso puse por proyecto o programa, que sería matricial. Bien, ¿estaría aclarado, o sea, qué significaría cada uno de estos criterios? Sí. Dentro de, por propósitos, sería una subdivisión de por localidad, por producto, por clientes o por proyecto o matricial. Bien, ahora tenemos por procesos, digamos, los criterios a aplicar por procesos, y acá también habría una subclasificación de por proceso. Decimos por cantidad de personas, ¿sí? En donde, bueno, se aplica en el nivel más bajo de la estructura, es decir, en los empleados, en donde yo tengo personal especializado en determinado un número a través de un número de personas, ¿sí? Que tienen un conocimiento específico. Yo digo, bueno, dentro del área de marketing tengo vendedores especializados, ¿sí? Entonces, por cantidad de personas aplico ese criterio
en función de vendedores especializados, o en una fábrica en donde tengo operarios clasificados A para una determinada tarea y operarios clasificados B para otra determinada tarea, en una empresa industrial. Entonces, por eso, por cantidad de personas específicas que llevan a cabo una responsabilidad o una determinada tarea. Bueno, por tiempo o turno de empleo, bueno, la segmentación acá va a ser en razón del horario que desempeña la organización. En la hotelería es obvio que tengo las 24 horas, los 365 días del año, tendría 3 turnos, ¿sí? De 8 horas. ¿Sí? Recepcionista turno mañana, turno tarde, turno noche. ¿Sí? También en una fábrica que trabajaría las 24 horas, tendría operarios turno mañana, turno tarde, turno noche. Bien, por funciones es la agrupación más común, porque por funciones estoy dividiendo toda la estructura en las determinadas funciones que sí o sí tengo que interrelacionar cuando hablamos antes de la coordinación. Entonces yo sé que tengo que tener el área de marketing o ventas, el área de recursos humanos, el área de producción, el área de finanzas, o como ustedes necesiten cubrir esas funciones. ¿Sí? Bien. Por servicios también. Si yo necesito cubrir determinados servicios que deben ser registrados, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, dentro de un hospital, los determinados servicios en función a las especialidades médicas, ¿sí? Otorrinolaringología, pediatría, etcétera, ¿sí? Bien. Y por procesos o equipos, ¿sí? En donde se trata de conseguir un efectivo control de la gestión para evaluar, digamos, la relación costo-oportunidad entre el servicio, el proceso propio y el proceso de un equipo contratado. Ahí sería entonces por procesos o equipos. ¿Estaría claro entonces los diferentes criterios? Sí, perfecto. Sí. Ya les digo, de estos criterios, cada uno cuando arma una estructura adoptará los que más crea conveniente. 1, 2, 3, todos, depende. A lo mejor todos no creo, ¿no? Bien. Continuando entonces con todo lo que sería estructura organizacional, vamos a ver ahora todo lo que tenga que ver con autoridad y poder, autoridad de línea gestal, cadena de mando, tramo de control, delegación, empowerment, centralización y descentralización. Bien, cuando hablamos de autoridad, hablamos del derecho inherente a un cargo, de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Yo digo, bueno, el gerente general tiene autoridad para delegar en cada uno de los gerentes todas las políticas, procedimientos, reglas y normas, objetivos que vimos en el proceso de planeamiento, ¿sí? O sea, por eso, cuando hablamos de autoridad, hablamos del derecho inherente, digamos, a un determinado cargo, ¿sí? Es decir, esta autoridad es el derecho propio que da el puesto y, por lo tanto, de la persona que lo ocupa de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otras personas. Es decir, por tener autoridad, por ser un gerente, ser el gerente general o ser el presidente de la empresa, ¿sí? Lo va a ejercer esa autoridad que le da el cargo, su investidura, su jerarquía. Ahí estaríamos hablando de una persona que tiene autoridad. Bien. Dentro de las posiciones de la autoridad tenemos dos posiciones. Lo que hablamos de la posición clásica y lo que hablamos de la posición de aceptación. La posición clásica me dice que la autoridad tiene su origen en un nivel muy alto y de ahí pasa hacia debajo de un nivel a otro. O sea, el gerente da orden y estas son obedecidas, viene de gerente general, gerente, subordinados y empleados. La posibilidad de aceptación considera que la base de autoridad está en el influido y no en el influyente. Es decir, el influido sería el subordinado, el influyente sería el superior. Y que no todas las leyes o las órdenes lícitas son obedecidas en todas las circunstancias. El punto central es que el receptor decide si las cumplirá o no. ¿Por qué una posición de aceptación? Hablaríamos de una posición de aceptación. Muy bueno, porque si un supervisor tiene un mal día y le grita a un empleado, seguro no va a ejercer su tarea y puede optar por no cumplir una orden por un maltrato. Entonces, ahí no digamos, estaría
no aceptación de esa orden que da el supervisor o el gerente en función de un maltrato a un subordinado. Por eso serían las dos posiciones, la posición clásica y lo que llamaríamos entonces la posición de aceptación. Bien, y acá vamos a diferenciar lo que sería poder. Es decir, vimos lo que es autoridad, vimos lo que es poder. El poder es la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. Entonces, fíjense ustedes que no es lo mismo el concepto de autoridad, derecho inherente a un cargo, de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros, que el concepto de poder, capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. ¿Sí? Y acá viene entonces la dicotomía que vimos también cuando vimos la sociología entre líder o jefe. ¿Sí? ¿Cómo era el jefe democrático con respecto al jefe autoritario? ¿Quién tenía autoridad y quién tenía poder? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos la sociología? ¿Cuáles eran las El diferencias? democrático tenía poder. Influenciaba mediante el carisma. Exactamente. Ahí lo ven. El democrático tenía poder porque era uno más, se unía a su grupo, o sea, se integraba al grupo, veía cuáles eran las problemáticas, trataba de solucionar los problemas. En cambio, el autoritario lo único que ejerce es la autoridad. No tiene poder, no tenía carisma. Él quería que se cumplieran las órdenes, tal cual lo habíamos visto en su momento. Ahí estaría un poco la diferencia entre autoridad y poder. ¿Se entiende? ¿Para todos? Sí. Bien. Entonces, dependiendo de la organización y de la filosofía o la cultura organizacional, entendiendo por cultura, obviamente, cómo se llevan a cabo las órdenes en la organización, cómo se trabaja, la forma de trabajar, esa cultura que ponen los altos directivos, nos podemos encontrar con diferentes tipos de poderes. Poder legítimo, poder del experto, poder de referencia, poder de recompensar o poder coercitivo. Bien, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de distintos tipos de poderes. Bien, cuando hablamos de poder legítimo, el poder surge de la posición y se deriva del sistema cultural a través de los derechos, obligaciones y deberes por las cuales las personas aceptan una posición como legítima. ¿Sí? Yo digo, bueno, el gerente o el jefe de departamento de aéreos, o el gerente de marketing, o el gerente de administración, tienen un poder legítimo, ¿sí? Me lo da la estructura. Son las obligaciones que me está dando el puesto y que yo tengo que cumplir, digamos, dentro de la organización. Por eso tendría un poder legítimo. Cuando hablamos de poder del experto, digamos que en este caso, el poder proviene de la experiencia de una persona o grupos, entonces es el poder del conocimiento. El médico, el abogado, el contador, un profesor universitario, el técnico superior en turismo, el técnico en gestión hotelera, tienen un poder del experto. Es decir, poder del experto lo da la experiencia, y ahí viene poder del experto. Es decir, el conocimiento técnico, las habilidades técnicas, el conocimiento técnico que tenga una persona y que lo pone, digamos, ese conocimiento técnico en favor de su trabajo dentro de la organización. Bien, poder de referencia. Influencia que personas o grupos pueden ejercer en otros porque los demás creen en ellos y sus ideas. Bien, ¿a qué nos estaríamos refiriendo acá, en el poder de referencia? ¿Qué ejemplo podríamos tener? ¿Pueden ser en partidos políticos? Podría ser en partidos políticos, exacto. Podría ser en partidos políticos. No es que vamos a hacer política acá en la clase, pero podría ser en partidos políticos. No, pero en general. Yo digo, bueno, yo me identifico con Mahatma Gandhi, por ejemplo. Tiene un poder de referencia en función de todo lo que enseñó y todo lo que pregonó. Por eso ese poder de referencia puede ser positivo o negativo, eso lo tiene cada persona.
Se asemeja a una idea de un líder en función de lo que dijo, ¿sí? Por eso puede ser malo o bueno. Yo puedo hablar de poder de referencia de Hitler o de Perón también, ¿sí? Y hablo de poder de referencia. Obviamente no me voy a asemejar con Hitler, ¿no? ¿Está? Entonces tengo un ideal, un liderazgo, un poder de referencia que en función de esa referencia lo aplicaría dentro de la organización en función de cómo me marcó ese líder en mi vida personal. ¿Estamos? Sí, sí. Otro ejemplo claro puede ser, por ejemplo, trabajar en Google, que tiene una buena referencia, como que con todo lo que lograron. Como una empresa top, como la mejor claro. empresa, en donde, digamos, es una empresa que da todos los beneficios y uno que puede, digamos, asemejar esa referencia y llevarlo a su empresa, obviamente. Claro, sí. Ser una empresa que logra un buen clima laboral, una estabilidad y que tiene políticas muy claras de cómo crecer. ¿Sí? ¿Está? Porque obviamente tienen líderes que fueron forjados y formados para llevar a cabo una correcta gestión organizacional, gestión administrativa. Entonces, todas las referencias que yo pueda tener, que leí o que son del contexto, que me interesaron y que puedo llevar a la organización. ¿Estamos? Sí. Bien. Bien, poder de recompensa o de recompensar. Capacidad de una persona que tiene para otorgar recompensas. Es decir, si la organización me da una gratificación, un premio por mi alto desempeño en el puesto, porque tiene una buena política de recursos humanos, en donde califica a la persona y la quiere gratificar, ¿sí? Que puede ser monetariamente o no monetariamente, a través de un ascenso o, qué sé yo, se le regala un viaje, es decir, cualquier recompensa o gratificación que le quiera dar la organización a través de cualquier política de recursos humanos, digamos, para lograr, digamos, esa afinidad entre las personas y la organización. Entonces, poder de recompensa vendría de recompensar. Y después tendríamos el poder coercitivo. Perdón, acá me equivoqué los números, después lo arreglo, sería 4 y 5, ¿no? Porque 1, 2 y 3 estaba acá. Bien, el poder coercitivo es el del miedo, el poder en el miedo, o sea, el derecho de castigar a un subordinado con el despido, la retención de un aumento del sueldo por falta de mérito, o sea, es el poder siempre para castigar a aquellas organizaciones que no tienen una buena cultura de recursos humanos y que solo buscan, digamos, el error para castigar a un subordinado, ¿sí? O se le niega el reconocimiento de los méritos, o aquella organización en donde uno dice, bueno, acá lo único que es castigo, pero el día que hago las cosas bien, tampoco me dan una palmada en la espalda, ¿no? Para decirme qué bien que trabajaste. Y siempre estamos trabajando en un ambiente tenso, en donde en la primera que nos equivocamos, digamos, hay un castigo sobre el subordinado. Estaría más relacionado también a aquel jefe o líder autoritario que vimos con la Escuela de la Sociología. Bien, ¿estaría claro entonces? Sí. Sí, sí. Bien. Acá hay una serie de diferencias que después leanlas ustedes, pero complementarían un poco esto, lo que estamos hablando, por eso lo paso, para ir a delegación del poder de decisión o empowerment. Tenemos en claro que los empleados de todos los niveles de la organización siempre reciben el poder de decidir, porque si hay una descentralización de decisiones operativas, no estratégicas, el empleado tiene poder de decidir sobre determinadas cuestiones que hacen a la operativa diaria, sin pedir autorización a sus superiores. ¿Sí? Si ustedes están en el área de venta y tienen que cerrar un paquete turístico conmigo, con otro pasajero, no es que para que cerrar cada paquete turístico le van a tener que pedir la autorización al gerente si el gerente no está.
Entonces, obviamente, es necesaria esta delegación de poder, de decisión, o lo que técnicamente se denomina empowerment. ¿Qué entenderían por empowerment? Los empleados, los vendedores, las personas que están en los niveles más bajos de la organización, tendrían el poder para tomar decisiones operativas, no estratégicas, porque quizás las estratégicas van unidas a los objetivos y las toman los altos directivos, sin tener que requerir, obviamente, a la autorización, digamos, del gerente del área o del superior de área. Entonces, trabajar en un ambiente de delegación de poder de decisión o de empowerment nos daría determinados beneficios, ¿sí? La satisfacción de los trabajadores en poder llevar a cabo su tarea de una manera totalmente autónoma, lograría una mayor motivación, ¿sí? Aumentaría la productividad, mejoraría el trabajo en equipo, es decir, tratar de trabajar en equipo con un liderazgo compartido, y las decisiones se tomarían mucho más rápido en el lugar, digamos, de donde se está llevando a cabo esa tarea, y no tendríamos, digamos, un procedimiento lento en que toda decisión operativa la tendría que autorizar un superior inmediato. Me parecería que ustedes trabajando en una agencia, armando una estructura, obviamente podrían trabajar bajo la técnica de empowerment. Esto no significa que no van a controlar la gestión de la agencia, pero obviamente dar cierta libertad a los empleados para tomar decisiones operativas y llevar a cabo, digamos, el objetivo básico, que sería lograr la satisfacción del cliente a través de la venta de un paquete turístico, sería muy aplicable esta teoría de delegación del poder de decisión o empowerment. No sé si están de acuerdo o no, o les parece que no. No, está bien. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Que aplicar el empowerment daría mayor autonomía y libertad a cada una de las personas para ejercer sus propias decisiones. Sí, te sentís como un poco libre también. Exactamente, en llevar a cabo, digamos, la tarea. Sí. Bien. Las problemáticas, entonces, ¿qué trata? Digamos, el empowerment es, si no habrían podido lidiar con el trabajo repetitivo, falta de participación y sentido de pertenencia a la organización, es lo que sentiría la persona, ¿no? Burocratización de los procesos, como cuando vimos el modelo burocrático, con las cosas simples y ágiles que podrían realizarse en poco tiempo, a veces no se realizan en tiempo y forma. Con el empowerment sería todo lo contrario, todo se realizaría en tiempo y forma. Y falta de perspectiva de ascenso. O sea que esto también atentaría contra el sentimiento de pertenencia de los empleados. Es decir, los empleados no tendrían un sentimiento de pertenencia a la organización y verían que, digamos, no habría una total autonomía para que se les reconozca sus méritos, es decir, y que su trabajo y su desempeño es acorde a lo que la organización requiere de estas personas. Bien, entonces, para adaptarse a las nuevas exigencias que requiere el contexto hoy, las organizaciones por lo menos deberían estar centradas en el cliente, debido a que el cliente es el generador de recursos para la organización y tiene expectativas crecientes y cambiantes. Obviamente, en una empresa de servicios, la vedette siempre es el cliente. Para él estamos, a él nos debemos y él, digamos, es el motor del crecimiento de la organización, principalmente en la satisfacción que le podemos dar del servicio que le estamos prestando. Ser ágil, o sea, la agilidad. El cliente hoy necesita rapidez en las relaciones con la organización, con lo que la estructura organizacional debe ser ágil en su respuesta a los clientes, ¿sí? Si fuese burocrática, obviamente, se tardaría en darle una respuesta o una inquietud que puede tener el cliente sobre determinada operativa de venta que ustedes estarían efectuando, y obviamente la agilidad en respuesta debería ser valorada por el cliente, en donde cualquier problema me lo lograron satisfacer así muy rápidamente. Ser flexible, el cliente además de ser exigente tiene expectativas continuamente cambiantes.
Y obviamente mejorar continuamente. Todas las personas de la organización deben aceptar el hecho de que la organización debe mejorar continuamente para ser competitiva. Siempre hay cosas que mejorar, cosas que cambiar, y obviamente todos los días podemos, digamos, ser más competitivos, más eficientes y eficaces, y que el cliente logre que la empresa tiene una ventaja competitiva, digamos, con respecto a otra empresa del mismo rubro. Es decir, ¿por qué elegiría el cliente mi agencia y no la agencia competidora? Y bueno, porque yo le doy algo diferente, si trato de fidelizarlo, le doy un valor agregado, le doy algo más de lo que el cliente espera, ¿no? Y eso es reconocido en función del cliente. Ustedes hoy saben que prácticamente todas las empresas de servicio, la mayoría de las empresas de servicios califican la atención que se le da a un cliente. Por eso nos hacen contestar las encuestas, ¿no? Lo derivo a una encuesta, por favor, o podría contestar, y terminamos una conversación en donde estamos haciendo un reclamo, una queja, y me piden una encuesta de cómo fui atendido por ese operador. Si la atención fue satisfactoria, si lograron resolver mi problema de una o no, en donde a través de un numerito que aprieto en el teléfono estoy calificando a ese operador, ¿no? Bueno, esas son encuestas de satisfacción del cliente que hoy las organizaciones, digamos, principalmente de empresas de servicios, requieren para lograr la calidad, ¿no? En función de la atención. ¿Estamos de acuerdo con todas estas políticas, digamos, de las organizaciones actuales? Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. O sea, hoy es muy importante, ¿no? Principalmente en las empresas de servicios. ¿Alguien tuvo alguna anécdota o algo que contar con respecto a esto de la atención del servicio con una empresa y que fue rápidamente resuelto? ¿O buena experiencia o mala experiencia? Yo lo que veo, profe, es que a veces, a mí no me pasó, pero que si vos te quejás, por ejemplo, con algún producto que te vino mal de Arcor, por ejemplo, después te llega a tu domicilio como un box lleno de cosas, de productos de la marca, en compensación de lo que te pasó, por ejemplo. Uh-huh. Está. Incluso un producto... Una vez. Sí, Martina. Vendía ropa por internet y vendía bastante. Y siempre le compraba el mismo negocio, y una vez me pasó que no me quisieron cambiar una prenda que me había venido fallada. Y nada, yo lo puse en la crítica, dejé de comprar en ese local y ya fue, empecé a comprar en otro. Total, no sé, los que van a la calle de Avellaneda sabrán que son todos iguales y son bastante duros en ese tema, o sea, ni ahí te hacen, no sé, un cambio de prendas, algo así. Y nada, yo me quejé por, creo que en los comentarios hacían una publicación en Instagram y aparte en Google Maps, que vieron que cuando aparecen las estrellitas. Claro, en Google Maps ahora te dice, deja tu opinión del lugar donde estuviste, ¿no? Sí, te rastrean a qué lugar que estuve si quieren que dejes tu opinión que les interesaría para crecer, ¿tá? Sí, olvídate, yo siempre opino ahí. ¿Siempre opinás en Google Maps? No, sí, no. Me encanta. A veces sí, pero no. Pero siempre, el lugar a donde voy a comprar, me sale por Google Maps donde estuve. O sea, como me rastrean mi vida. Sí, tal cual. Y nada, me hablaron, yo me hablaba con ellos por WhatsApp, y me hablaron por WhatsApp así como peleándome. Ajá. Diciéndome, no, bueno, pero no sé, discutiéndome por el suéter. Y era un suéter así de 2 mangos. O sea, a mí, bueno, para mí valía algo porque era lo que vendía. Y nada, dejé de ir. Pero malísimo. Sí, sí, sí. Generalmente no te dan esa respuesta, no te pelean. Claro. Es un pullover para ellos, les debe salir 2 mangos. Exacto. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra experiencia? ¿Buena o mala? Yo siempre trato de pensar ejemplos y no se me ocurre nada. Pero esto que decía Martina de Google, a mí también me aparece mucho y siempre comento, casi siempre las buenas. ¿Las buenas las comentás? O sea, entrás y escribís. Sí, y si son muy malas también, porque como que es la forma de vengarme, sería de esa mala atención, porque es lo que más le perjudica que la otra persona vea un mal comentario. Claro, exacto.
Sí, yo sí he escrito alguna, he escrito sobre las buenas, las malas, bueno, o sea, trato de no, o sea, la peleo con la empresa y trata de no relevarlo. La última que me pasó, el mes pasado en mayo hubo un hot sale, creo que en estos días, ¿no? Los primeros días de mayo. Sí, sí. Entonces, bueno, un amigo me dice, che, mira, entrá a esta página y comprá porque están vendiendo cervezas a la mitad de lo que podría salir el portón. Eran 18 cervezas. En realidad yo no tomo, me dijo sí, y bueno, hice la compra, todo bien, me la mandaron por internet y todo bárbaro, me evitaron el precio. Ahora, al aceptar términos, no sé si no lo leí o no lo vi, realmente no soy, pero ahora me encontré que ahora a principio de mes me decían, tu pedido ya está listo, lo vamos a entregar en 48 horas. ¿Cómo qué pedido? Si yo no compré nada. ¿Sí? Entonces voy, me comunico, llamo al 0800, le digo, mirá, yo no hice ningún pedido, como que era una suscripción, ahora todos los meses te querían vender. Le digo, mirá, yo la verdad no quiero ninguna suscripción, voy a comprar cuando necesite comprar. A ver, déjame ver, qué sé yo, bueno, ahora vamos a ver si te lo cancelamos, qué sé yo, y bueno, al otro día me mandaron un mail que la suscripción había sido cancelada y me pidieron que explique el por qué estaba cancelando la suscripción y le expliqué lo que se estoy contando, no, mirá, no quiero ninguna suscripción, voy a comprar en el momento que necesite comprar, pero no es que quiero tener un contrato todos los meses con usted y comprarle una cantidad X, ¿no es cierto? Pero bueno, me pareció buena la atención que ante el llamado enseguida me anularon el pedido y no me mandaban nada, porque evidentemente ya tendrían los datos de mi tarjeta de crédito y ya me lo estarían debitando. ¿Mm? Y tu hijo feliz por la cerveza. Mi hijo el mes pasado feliz por la cerveza, pero ahora ya se la tomó toda. Así que pero en realidad, te digo, no sé si existió esa condición o no, no recuerdo cuando hice la compra de haber cliqueado y leído bien las condiciones, que era una suscripción. Pensé que era una compra única, por una oferta de un hot sale. Así que bueno. Esas cosas son peligrosas. Sí. No, nunca me había pasado, ¿sí? Pero bueno, de onda me la resolvieron, ¿no? Me cancelaron la suscripción. Pero bueno, ahora, si se ponían en terco, decían, no, mire, usted aceptó la suscripción y tiene que comprarlo, bueno, ahí ya se iba a poner tenso el tema. No sabría después cómo seguir para solucionarlo. Bueno. Acá vamos a hacer ahora entonces una diferenciación clara en algo que veníamos viendo, pero que después lo aplicaríamos en cada una de las estructuras que veamos, en la autoridad de línea y la autoridad de staff. Cuando hablábamos de autoridad de línea, obviamente que es la relación en la que un superior supervisa directamente a un subordinado en la realización de las tareas. Son aquellas personas que tienen la responsabilidad directa de alcanzar las metas de la organización y que va a estar representada por la cadena normal de mando, ¿sí? Desde la máxima autoridad hacia los niveles más bajos. Entonces, esa siempre va a ser la línea de mando. En el organigrama que vimos las clases pasadas, la estructura organizacional de Badina, vimos la línea de mando entre el presidente, vicepresidente, gerente general, y el gerente general tenía, digamos, a cargo a una serie de gerentes, eran 4 o 5. Entonces ahí estamos hablando de la línea de mando, siempre la línea que refleja la autoridad entre un superior y un subordinado. En cambio, en el staff, el origen de esta relación del personal de staff es de asesor, es de apoyo. La función de quienes tienen una capacidad puramente de personal staff es la de investigar, buscar y dar asesoría a los gerentes de línea. Por eso el staff lo poníamos con línea punteada. Creo que en ese caso teníamos un estudio jurídico y una consultora en recursos humanos, si mal no recuerdo. Entonces ahí hablábamos de la autoridad de staff. Por eso corresponde a las personas o grupos de una organización que ofrecen servicios de asesoría a los gerentes de línea y no caben dentro de la clasificación de línea. De ahí que, para diferenciarlo, lo poníamos en línea punteada. El papel de los miembros de staff implica que el equipo carece
de autoridad formal independiente. En realidad los departamentos de staff pueden tener autoridad formal sobre el miembro de la línea dentro del límite de su función. Yo digo, bueno, un staff quizás podría tener cierta autoridad formal sobre los miembros de la línea, pero si la tendrían con el consentimiento del superior de línea, ¿sí? Si yo digo, bueno, yo contrato a la consultora de Relaciones Humanas, de Recursos Humanos, y esa consultora necesita relevar al personal para ver las tareas que tiene, porque tiene que hacer un informe para el cual después tiene que elaborar una planilla de evaluación de desempeño, ese staff de apoyo estaría trabajando con los empleados de ventas, de finanzas, de administración, pero con el consentimiento del superior de línea. Entonces tendría, entre comillas, cierta autoridad para hacerle un relevamiento y decirle, en función de, o preguntarle, en función del manual de funciones, autoridad y responsabilidad, qué tarea tendrían, digamos, esas personas. Bien. La autoridad funcional, entonces, el derecho que se delega a un individuo o departamento para controlar procesos, prácticas o políticas específicas u otros asuntos relativos a las actividades que emprendan miembros de otros departamentos. El derecho de control a las actividades de otros departamentos, en su relación con las responsabilidades específicas del staff, se denomina autoridad funcional. ¿Cuándo se daría el caso de autoridad funcional? Bueno, se puede dar en el caso de que haya una auditoría interna dentro de la empresa y la auditoría comience a controlar procesos, rutinas, procedimientos, etcétera, para saber si se llevan de a cabo de acuerdo al manual de funciones, autoridad y responsabilidad. Entonces habría una autoridad funcional, ¿está? Que le pide a la línea cierta autoridad para determinar, hacer el control de determinadas operaciones para ver si se cumplen en relación a los procedimientos ya fijados en el proceso de planificación, como vimos en su momento, que era una de las partes del proceso de planeamiento. Entonces, acá se ejercería el derecho de control a actividades de otros departamentos en función de un departamento que podría ser investigación, organización y métodos, auditoría interna, o como lo llame la organización. ¿Estaría claro entonces este tema? Sí. Bien. Bien, cadena de mando. Acá se refiere a la jerarquía de las relaciones de dependencia entre una empresa, ¿sí? En donde obviamente es la línea de autoridad que va de los niveles superiores a los niveles inferiores, ¿sí? Y esto nos va a asegurar que cada tarea, cada puesto de trabajo, cada departamento tenga una persona que asuma la responsabilidad, digamos, de esa tarea o ese departamento. El tramo de control o de administración se define como el número de subordinados que un administrador puede dirigir con eficacia y eficiencia. Es el tramo de control administrativo, es qué tramo de control existe desde los altos directivos hacia los gerentes funcionales o de área, hacia los supervisores y hacia los empleados. Conforme a cómo se avanza en una organización, las personas tienden a tratar con mayor problemas y decisiones, de manera que los altos ejecutivos deben tener un tramo menor que administrativos de los niveles medios. Es decir, cuanto más bajo es el tramo de control, mayor control tienen los altos ejecutivos o los directivos. Cuanto más alto es el tramo de control, obviamente, es decir, el control no llega eficaz y eficientemente a los altos directivos, entonces lo llevarían a cabo los supervisores sobre los empleados. Es decir, esto tiene que ver con la jerarquía plana y jerarquía alta que vimos antes. Una jerarquía alta, el tramo de control o de administración es muy alto y en la jerarquía plana es muy estrecho. Obviamente, cuando ustedes armarían la estructura de una agencia, el tramo de control o de administración sería un control, digamos, más estrecho. ¿Se entendería entonces la diferencia entre cadena de mando y tramo de control? Sí, sí. Bien, delegación. Como vimos en la primera parte, en la primera clase, dijimos que era la asignación de tareas a individuos o equipos y es eficaz cuando se dan los trabajos a las personas más adecuadas y se otorga a estas el nivel necesario de libertad para realizar la tarea de modo más competente y productivo. Es decir, siempre es bueno delegar porque se le está dando confianza al subordinado en desarrollar una tarea y como vimos antes con el empowerment, se le da poder de autoridad también para tomar decisiones.
Entonces, tenemos que saber qué delegar, qué no, qué ventajas y qué desventajas podríamos ver. Algunas de las ventajas que yo anuncio acá es que cuanto más tareas pueden delegar los gerentes, los jefes, tantas más oportunidades tendrán de aceptar una mayor responsabilidad entre los gerentes del nivel más alto. Es decir, si yo delego las tareas operativas y soy un gerente de alto nivel, puedo pensar estratégicamente en generar nuevos negocios y no estoy todo el día con tareas operativas que me consumen mucho tiempo. La delegación hace que los empleados acepten responsabilidades y apliquen su juicio a la resolución de problemas. Por eso la importancia del empowerment, en donde obviamente el empleado se siente importante, puede aplicar su criterio y puede resolver los problemas sin, digamos, comunicarle en ese momento al gerente qué es lo que pasó, pero después obviamente no obviando esta comunicación, pero lo hace más autónomo en su trabajo. Y obviamente en algunos casos conduce a mejores decisiones, ¿sí? Porque es probable que los empleados que estén más cerca del punto donde se desarrolla la acción tengan una visión más clara de los hechos, ¿no es cierto? Como trataron con el cliente y todo y ven qué puede pasar, obviamente pueden resolver eso que no lo tendría que hacer un supervisor, en donde primero tendría que informarse cuál es bien el problema para después actuar en consecuencia. Entonces son importantes estas ventajas de la delegación. Bien, barreras para delegación, excusas para no delegar. Yo lo llamo excusas porque no delegar para mí son poner excusas falsas, o tontos, o caprichos, ¿sí? No tengo tiempo para delegar. Entonces nunca tenés tiempo para explicarle a un subordinado bien la tarea, ¿no? Que tenés miedo de que te serruche el piso, hablando mal y pronto, ¿sí? Yo puedo hacer el trabajo mejor que cualquier otro. Y claro, porque si no lo hago yo, no vaya a ser que se lo explique al subordinado y él lo haga mejor que yo y yo me quede, después me rajen a mí, ¿no? O que se descubra que no estoy haciendo las cosas bien. Yo disfruto haciendo las tareas, sí, obviamente. Estoy sobrecargado de tareas y obviamente no pienso en nuevas tareas o en nuevos negocios o nuevos proyectos. Mis empleados no están realmente capacitados para recibir delegaciones, totalmente falso, porque si yo sé delegar, sé explicar bien cómo se desarrolla una tarea y cuáles son las cuestiones que hay que focalizar para no cometer errores, después el empleado aplicará su juicio crítico y hará esa tarea de la mejor manera posible. Si delego demasiadas tareas, mi posición podrá verse amenazada. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque quizás a lo mejor no están de acuerdo en alguno de los 5 puntos, ¿no? Por eso yo les llamo barreras o excusas para no delegar. Sí, se entiende. Sí, yo creo que es así también. ¿Está? Es decir, no pongamos excusas. Es decir, que deleguemos nos va a permitir aceptar mayores responsabilidades y crecer en el objetivo primordial en el negocio que estoy haciendo. Si yo quiero abarcar todo porque no confío en el empleado, no voy a poder abarcar todo. Entonces, en algún lugar voy a hacer agua. Esto me parece que es así en cualquier empresa. Bien, por el contrario, beneficios de delegar, bueno, mejora la gestión del tiempo del líder o del gerente, mejora las habilidades del equipo, o sea, trabajamos en equipo, ¿sí? Y trabajar en equipo no es estar todo el día trabajando 8 horas con una notebook, sino también hacer una reunión de equipo y ver, che, cómo va la evolución de la agencia, qué es lo que podemos mejorar, qué pasó con tal situación que tuvimos que solucionar. Es decir, trabajar en equipo. O sea, el equipo es los subordinados, los empleados, el gerente, los jefes, ¿no? En realidad, todos somos un equipo porque somos un sistema, ¿no? No es que somos compactos, estancos, que cada uno hacemos la suya. Y obviamente motiva al equipo y realza el papel del líder, dado que obviamente esto va a hacer que se trabaje de una manera diferente, ¿sí? Fomentando la cultura del trabajo en equipo. ¿Estamos de acuerdo con estos beneficios? Sí. Sí. Bien. Acá a mi criterio yo puse qué delegar y qué no. Qué podríamos delegar y qué no en tareas administrativas. Bueno, las tareas rutinarias, obviamente. Las tareas que otros miembros pueden hacer, incluso mejor que el jefe. Y las tareas que permitan desarrollar habilidades y conocimientos a los integrantes. ¿Qué no puedo delegar? Tareas que no se adaptan a la experiencia o conocimiento de los miembros del equipo. Es decir, si el miembro del equipo es un especialista en marketing
quizás no le puedo delegar una tarea administrativa que es la confección del presupuesto de ventas para el próximo año. ¿Tá? Entonces, delegar una tarea en función a sus conocimientos técnicos o su, digamos, especialización para el cual está trabajando la organización. Y asuntos importantes que necesitan de cierta autoridad y experiencia, que ahí sí lo pueden manejar porque es una decisión estratégica que pueden manejar los altos directivos. Entonces, ellos van a implementar esa decisión estratégica y una vez implementada, sí se comunicará al resto de la organización y cada uno trabajará en función de sus tareas para cumplimentar esa decisión estratégica. Entonces, queda claro más o menos qué delegar y qué no. Sí, recién pensaba como, pero se le tiene que delegar todo y no. ¿Cómo, Camila? Que recién estaba pensando, pero que hay que delegarle todo, como está bien delegarle todo y no, ahora veo que no es que hay que delegarle todo. Claro, exactamente. O sea, no hay que delegarle todo porque desconfías en las personas, ¿sí? Hay determinadas cuestiones muy estratégicas, más riesgosas, que quizás hagan que el equipo directivo, en este caso de ustedes, de la agencia, lo tenga que tratar muy estratégicamente para implementar y después operativamente sí, en la operación diaria lo podríamos delegar. ¿Está? Sí. Bueno, con respecto a relacionar a qué delegar y qué no, a mi criterio habría estos lineamientos para una delegación efectiva, que es conceder a los empleados libertad para realizar las tareas delegadas, es decir, que los empleados trabajen con total autonomía. Esto un poco también se relacionaba con lo que habíamos visto de la administración por objetivos. Autonomía en el cumplimiento de una meta y en la medición de esa meta, ¿no es cierto? Pero bueno, que los empleados puedan trabajar con libertad es importante, porque trabajan con total autonomía en función de las tareas delegadas. Darles libertad para cometer errores. Son personas y se pueden equivocar y aprender de dichos errores. Bueno, si uno le hace marcar el error que cometió, obviamente por segunda vez no lo va a cometer. Porque obviamente es la primera vez que lo hizo y cometió un error. Obviamente un error operativo. No estamos hablando de quizás un error que hizo perder dinero a la agencia, pero cualquier otro tipo de error operativo. Y que haya siempre una comunicación abierta entre gerentes y empleados, o gerentes y jefes, o jefes y empleados, que siempre haya diálogo, ¿sí? Para ver si realmente la meta o el objetivo, la tarea delegada se está cumpliendo de acuerdo a lo que nosotros queremos que estemos delegando. ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos se entendería? Sí. 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 Bien. Esto sería un poco un ordenamiento de tareas de cómo podríamos llevar a cabo una delegación efectiva, ¿sí? Decidir qué tareas se pueden delegar. Muchas cosas se pueden y de hecho se deben delegar. Algunos son trabajos menores y que se repiten. O sea, en función de cada puesto, de cada empresa, de cada área, sabremos qué podemos delegar y qué por el momento no. Designar a quiénes se le asignará la tarea. Quién tiene el tiempo disponible para que sea una experiencia útil y adecuada para su desarrollo, que esa persona lo pueda efectuar de la mejor manera posible, lo más eficaz y eficientemente. Y obviamente proporcionar recursos suficientes, ¿sí? Para realizar esa tarea delegada, que el receptor, o sea, la persona que va a realizar esa tarea, ¿sí? Cuente con los recursos financieros, administrativos o de tiempos necesarios para llevar a cabo esa tarea. Bien. Delegar la asignación, o sea, los gerentes deben proporcionar toda la información a los delegados y especificar los resultados esperados de esa delegación. Estar preparado para intervenir en caso necesario. Las tareas delegadas se pueden ver cortadas cuando los recursos no son lo suficientes, cuando la persona a quien se ha delegado la tarea se topa con la oposición o con un problema, o por otro tipo de poder. Entonces, bueno, ahí intervenir y ver y solucionar ese problema. Y siempre establecer un sistema de retroalimentación, ¿sí? Que, o sea, ese sistema de retroalimentación sería en un momento parar y determinar y hacer un control administrativo de la tarea que se está delegando,
¿sí? Es decir, no hacer responsable automáticamente de toda la tarea delegada, sino un poco como cuando vimos la teoría neoclásica que modificaba el principio de autoridad y responsabilidad y decía que son los supervisores los responsables de los actos de subordinados, tener un tiempo o hacerse un tiempo para, obviamente, controlar y retroalimentar esa tarea delegada para ver si realmente se está llevando de acuerdo a lo que yo pretendo en función de cómo delegué esa tarea a ese subordinado. Entonces, esto hace de que no es que delego y me desentiendo, sino todo lo contrario, delego y controlo y estoy encima de que en algún momento voy a pedirle explicaciones o que me presente qué es lo que hizo de determinada tarea, cómo lo hizo y si bien tuvo un resultado satisfactorio o no. A eso me estaría refiriendo en el sistema de retroalimentación. Bien. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta acá con respecto a delegación? No, bien. Más o menos se va entendiendo entonces. Sí. Sí. Bueno. Bien, acá les quise marcar algunas diferencias entre delegación y empowerment. La delegación se limita a desplazar tareas desde el líder a los integrantes de sus equipos de forma ordenada. El empowerment o empoderamiento es lograr que el colaborador tome acción en estas asignaciones de forma autónoma y logre resultados asumiendo las respectivas consecuencias. La delegación es el primer paso para llegar al empoderamiento, porque estoy delegando tareas. El empowerment, dando las herramientas necesarias, se va a motivar a su equipo y a generar confianza y luego empoderamiento. Y la delegación es una acción que permite trabajar de forma ordenada, utilizando el tiempo del gerente y del equipo de forma productiva y eficiente. Y el empowerment es una conducta que se cultiva con delegaciones efectivas, entre otros aspectos, y que generará a largo plazo una cultura distinta del trabajo. Esto como una conclusión entre delegación y empowerment. Después, bueno, obviamente estas son herramientas que yo les doy y que ustedes, bueno, el día de mañana apliquen las que crean más conveniente a cómo se desarrolle la tarea profesional de ustedes. ¿Estamos? Sí. Bien, y para terminar este tema de función administrativa-organización, vamos a hablar un poquito más profundamente de centralización y descentralización. Bien, centralización. Como sabíamos, en centralización, en toda organización, eran los mandos superiores los que toman decisiones estratégicas sobre la operativa de la empresa y cuánta delegación quieren que exista en toda la estructura de la organización, ¿sí? Por eso hablaríamos de centralización del desempeño, centralización departamental y centralización de la administración. La centralización del desempeño se refiere a la concentración geográfica, es decir, de dónde estoy centralizando decisiones, digamos geográficamente dónde estaría ubicada la organización, y en función de eso centralizar. La centralización departamental se refiere a la concentración de actividades especializadas en un departamento, es decir, ahí a través de un departamento específico, qué es lo que voy a centralizar o qué es lo que voy a descentralizar. Y la centralización de la administración, la tendencia a restringir la delegación de la toma de decisiones. Obviamente la que nosotros vimos era la centralización de la administración, pero también podrían existir estos otros tipos de centralización. Bien, también tenemos que tener en cuenta que la centralización puede estar sujeta a la influencia del costo y el riesgo ligados a la decisión. Los gerentes quizás tengan que delegar la autoridad de decisiones que podrían tener muchas repercusiones en los resultados de sus subunidades o de la organización entera. La preferencia individual del gerente y la confianza de los empleados. Algunos gerentes se enorgullecen de conocer con detalle todo lo que ocurre dentro de su campo de responsabilidad. Otros se enorgullecen de delegar confinadamente a sus empleados lo más posible. La cultura organizacional, es decir, la filosofía, la forma que se trabaja.
las normas, los valores, las políticas compartidas por los miembros conservan un control estrecho en la cima de la organización. La cultura, si es emprendedora, es decir, una cultura abierta de liderazgo, obviamente va a tener una amplia descentralización de decisiones. Y también sujeto a la capacidad de los gerentes de los niveles más bajos. Si la autoridad no es delegada, pues los gerentes no tienen fe en los talentos de los niveles inferiores, estos talentos no gozarán de muchas oportunidades para su desarrollo, obviamente, porque no se le está delegando poder de autoridad para desarrollar nuevas ideas, nuevos negocios o nuevas propuestas a los altos directivos. Bien, lo contrario a centralización, como habíamos visto, era la descentralización, o sea, el grado en que se distribuye la autoridad para la toma de decisiones en una estructura organizada, y la descentralización implicaba algo más que delegar, o sea, reflejaba una filosofía organizacional y administrativa, requiere tanto de una selección cuidadosa de qué decisiones delegar, cuáles conservar cerca de la cima o cerca de los altos directivos, y al descentralizar tenemos que tener en cuenta la selección y la capacitación de los empleados y obviamente los controles adecuados a lo que queremos descentralizar. Ni una es buena, ni otra es mala, ni las dos son buenas, las dos son malas. Hay cosas que se podrán descentralizar, hay cosas que se deberán centralizar. Obviamente todo esto lo verán en la operativa diaria, en las dificultades, en los problemas, en las debilidades en función del FODA que vimos, que ustedes podrían llegar a convertir en fortalezas para tener una gestión administrativa eficaz y eficiente dentro de la organización. ¿Estamos más o menos? Claro, porque también depende del caso. Claro. No exacto. para todos usar lo mismo. No para todos usar lo mismo, cada caso tiene sus propias dificultades y tratamientos individuales que ustedes seguramente se van a dar cuenta si es conveniente descentralizarlo, centralizarlo, resolverlos ustedes o no, y bueno, en función de la complejidad de los problemas que se le vayan presentando a diario, ¿no? Sabemos que problemas operativos vamos a tener siempre y bueno, en función de eso, tratar de resolverlo de la mejor manera posible, o sea, no es ser un mal gerente porque centralicé y lo resolví yo, porque creo que lo puedo resolver de la mejor manera. O si decido descentralizarlo, obviamente porque confío en que ese líder o ese subordinado, esa persona del equipo, también lo podría resolver tan bien como lo podría resolver yo, dependiendo de la complejidad del problema en cuestión que estaríamos tratando de centralizar o descentralizar. No sé si tiene alguna pregunta para hacerme o más o menos fue clara la explicación de este tema. No, estuvo bien. Y con los powers es como mucho más práctico. Más práctico. Sí, eso iba a decir, con los powers se entiende muchísimo mejor. Se hace más fácil el estudio, digamos, el Power nos ayuda. Claro, sí. Está bien. El Power lo ya van a tener disponible, está subido a las 10:30, que era la hora de finalización de la clase, ya está disponible, o sea que ahí ya lo van a poder bajar. Por eso no lo subí a la otra clase que te decía Camila, porque quería complementar toda la unidad, digamos, ¿no? Como que ya terminamos la unidad de organización. Nos queda ver un poco más de práctica. ¿Está? Bueno, podemos hacer 10 minutos de break para después seguir. Sí, sí. ¿Les parece? ¿Está bien? Bueno, profe, le iba a decir que si tomó Sí, Araceli. asistencia, yo entré 5 minutos tarde. No, no tomé, Araceli. Ah, Como ok, ahora ni perfecto, bien listo. nos reintegramos, ya tomo, ¿sí? Ah, dale, listo, gracias. No hay problema.
Bueno, estoy de vuelta. Hola. Hola. Voy a pasar lista. Barbeito. Verasaluce. Presente. Camisay. Presente. Cativiela. Curoto. Dalasta. Presente. Ok. De la Cruz. Presente. Esperanza. Presente. Camila Fernández. Presente. Sí. Garay. No cursa, profe, No cursa, administración. sí. Sí, hay que sacarle el sistema. García Karen. Presente. Ok. González Rojas. Lescano. Presente. Lombardi. Presente. López Micosi. Presente. Morrone. Presente. Ocampo. Presente. Orellana. Presente. Osorio. Porras. Presente. Romero Ugalde. Sorzana. Presente. Y Spitaleri Araceli. Presente. Segundo. Bien.
Del caso que vimos la clase pasada, el caso Badino, nos quedaba responder las preguntas. No las quise responder porque primero quise explicar todo lo que vimos hoy del marco teórico. Tendría que buscar acá el caso, si me esperan un segundo. Bien, más o menos lo tienen resuelto así. No sé si se ve. Sí, algo así. Teníamos el presidente, Héctor Badino, gerente general, la secretaria, los dos staffs de apoyo, el estudio jurídico y la consultora. Y después tenemos gerente de ventas mayorista, con el supervisor y los empleados, cada uno con una función. El gerente de ventas minorista, con la coordinadora y los empleados. La gerencia de receptivo, también con los empleados. La gerencia de administración, que acá no habrían, o sea, directamente supervisan a los empleados. La gerencia de operaciones. Y la gerencia de producto, que tenía a cargo el departamento de aéreos, ¿no? El departamento de aéreos dependía de la gerencia de producto. Sí. Ok. Si ustedes tienen el enunciado ahí, ¿cuál era la primera pregunta? Si existe descentralización o descentralización. Bien, pero el tipo de estructura sería estructura funcional, habíamos quedado, ¿no? Vieron que vimos funcional, producto a mercado, matricial. No es ni producto a mercado ni matricial, porque no estamos hablando de una unidad de negocio y no estamos hablando de una estructura por proyectos. ¿Tá? Entonces, funcional. Y la segunda pregunta me decías, Tobías. ¿Cuál era? Sí, si hay decisiones centralizadas o descentralizadas. Bien, ¿y ustedes qué habían respondido? O si respondieron algo. Descentralizadas. ¿Descentralizadas? Sí, porque hay mucha gente que toma las decisiones. Muchos gerentes, digamos. Pero ¿no? fíjense arriba en la información. Me parece que dice que las decisiones políticas y estratégicas son tomadas por el presidente, Podetti y por el gerente general. ¿No dice así el enunciado? Dice el staff general en conjunto. Ah, ok, perdón.
Dice, el staff gerencial en conjunto, Sí. entonces correcto, es descentralización, porque justamente la justificación es que el staff gerencial en conjunto toma las decisiones políticas y estratégicas sobre el manejo de la organización. Ok. Entonces sí, tenés razón, Tobías. No recordaba, bueno, estoy comprendiendo acá, pero no tengo el enunciado a mano. Bien, entonces estamos de acuerdo para todos que hay descentralización de decisiones. Sí. Bien. La tercera pregunta, ¿qué decía? ¿Dejé de compartir? Si el gerente general delegó a un supervisor del departamento de aéreos. Y sí, al gerente del producto. Bien. Si el gerente general delegó El departamento de aéreos a un supervisor. O sea, hay no sé si el gerente de producto puede llegar a considerarse un supervisor. Ah, no. Por eso en la respuesta yo puse falso. El departamento de aéreos depende del gerente de producto y no se delegó ningún tipo de autoridad, porque no hay un supervisor del departamento de aéreos. O sea, está todo a cargo del gerente de producto. Claro, está bien. Entonces ahí está bien, falso, pero porque ese departamento, como lo muestra la estructura, está a cargo del gerente de producto. Ok. La pregunta que sigue, ¿cuál sería? Si existe alguna función de staff. Bien. Y tenemos que existen dos funciones de staff, el estudio jurídico y la consultora. Y por no pertenecer a la organización, son entidades externas que asesoran, en este caso, al gerente general o al presidente. Bien, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después la pregunta que seguiría, ¿cuál es? ¿Qué tipo de autoridad existe? Bien. Recién vimos lineal, funcional, staff. ¿Los staff tienen algún tipo de autoridad en este caso? No. No. Solamente asesoran, tanto la consultora como el estudio jurídico. Por lo tanto, hablamos de autoridad lineal, línea de mando, la línea que une la relación entre un superior y un subordinado. Sí. Estaríamos hablando de autoridad de línea. ¿Mm? Bien. Y después me pedía qué tipos de criterios de departamentalización existirían. ¿Se acuerdan que lo vimos hoy al principio de la clase? Bien. ¿Qué criterios de departamentalización existirían? Dependiendo del cliente, Ajá. si son mayoristas, minoristas. Bien. Por tipo de cliente, mayorista, minoristas. Por funciones, obviamente, porque tenemos toda la estructura por funciones. Ese generalmente siempre suele estar por funciones. Después tenemos por tipo de clientes, o por canales de atención, o por pues yo diría por tipo de clientes, y por funciones, administración, ventas, cliente, receptivo, operaciones, etc. En función de la estructura, ¿qué verían ustedes que se podría mejorar? Ahora les pregunto a ustedes son los especialistas en turismo, yo soy especialista en administración. Yo hice esta estructura, pero a lo mejor redunda, a ustedes si esto fuera real, digamos, ¿cómo lo mejorarían aplicándolo a una agencia? Porque quizás hay demasiados caciques y pocos indios, digamos, ¿no? Claro, eso yo vería como que falta quizás más harían una atención al reagrupación, como ustedes cliente. como especialistas. Yo les presento esta estructura. Yo en la operación diaria están ustedes, no estoy yo. ¿A dónde enfocarían más? ¿Eliminarían alguna gerencia? ¿Cómo la pensarían? Como una idea, ¿no? Como un criterio de ustedes. No es un examen, ni se lo voy a pedir en el examen. Pero ¿cómo se podría mejorar? O me dicen, no, profe, puede quedar así. Para mí faltaría un departamento emisivo. Emisivo, de turismo emisivo. Claro. Porque está receptivo y no está emisivo. Sí.
Ok, para diferenciar claramente esas dos ventas y tenerlas bien diferenciadas. Ok. Pueden agregarlo, anotarlo, pueden agregar todas las modificaciones que quieran. Un departamento emisivo. Y otro de marketing, porque hay solo 2 empleados de marketing que responden a la gerencia del receptivo. Ajá. Y también tener empleado de marketing dependiendo de esa gerencia de emisivo que decís vos. Emisivo lo pondrías como una gerencia. Sí. Ok. O también, en general, una gerencia de marketing, que abarque el marketing de toda De la todo. O agencia. una gerencia de Claro. marketing y que se encargue de ventas, paquetes emisivos y receptivos. Claro, sí. Ok. Porque es como que en este caso solo hay Entonces, marketing en lo claro, receptivo. entonces ¿no te parece que no tiene sentido eliminar gerencia de ventas mayorista y minorista? ¿O tiene sentido dividirlo así? Si crearíamos esa gerencia de marketing con ventas receptivo y emisivo, ¿tendría sentido seguir manteniendo gerencia de ventas mayorista y minorista? No sé, pregunto, ¿eh? Sí, 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 porque son 2 cosas distintas. La gerencia de venta mayorista destina a otro tipo de clientes, otro tipo de agencia, Claro. distintos O sea, productos. yo cuando hice este caso lo hice pensándolo yo cómo lo armaría yo. Esto no, Vadino no existe, no es una agencia real esto, ¿eh? Es está todo inventado. ¿Tá? Por eso les pregunto a ustedes como futuros especialistas, quizás si es necesario o no, está bien la gerencia de venta mayorista o minorista. Es que generalmente es o mayorista o minorista, es muy raro que sean las dos cosas. Ajá, ok. De mi punto de vista, no, estoy pensando Por en alguna eso, empresa que sea mayorista y minorista al mismo tiempo, pero ahora no se me está ocurriendo ninguna. claro. De ahí, Gabriela, mi consulta, ¿no? Ustedes están en el paño en el día a día, yo Sí, no, obvio. en esto. Debe haber alguna que sea Ajá. mayorista y Sí, minorista. seguramente, seguramente. A mí No justo ahora sé no se algún me está ejemplo. ocurriendo, Claro. pero sí, debe haber. Bueno, las aerolíneas supongo que obviamente venden de manera mayorista y vos podés, una agencia le compra, no sé, Aerolíneas Argentinas, por decir algo, y Aerolíneas Argentinas por su cuenta también vende de manera minorista, digamos. Ok, Y una aerolínea también puede vender de está manera bien. O sea que minorista. el departamento aéreo se justifica, porque ustedes pueden emitir pasajes. No solo vender un paquete, sino estaría bien el departamento aéreo creado Sí, obvio, dentro yo de la creo agencia. que si es hablamos de una empresa grande, obviamente, tiene que tener su departamento de aéreo, sí, sí. Ok, Gabriela. Después las demás gerencias estarían justificadas, ¿no? Lo que es administración, eso sí, porque obviamente mínimamente una administración tiene que tener la agencia. Estamos hablando de una empresa. O sea, visto de esa parte. Sí, para mí está bien. Entonces, mayorista, minorista, receptivo, emisivo, administración y operaciones y producto, ¿cómo lo verían como gerencia? A mí no me queda claro cuál sería la función de la gerencia de operaciones. Claro, quizás eso propondría con ventas mayoristas y minoristas, porque operaciones son las operaciones que ustedes hacen en la agencia. Vender un paquete turístico a una empresa o a un particular. Quizás redundaría. Sí, la gerencia de producto con el departamento de aéreos. Entonces ahí estaríamos eliminando toda una línea. Quizás puede ser. Y obviamente reduciendo costos. El costo de esta persona, que podría estar reubicado en lo que dice Tobías, la gerencia de emisivo. Pues receptivo la tenemos. En vez de llamarse gerencia de operaciones, gerencia de emisivo. Claro, a mí operaciones, lo único que se me ocurre es, digamos, operaciones en distintos departamentos, como por ejemplo aéreos, o sea, operaciones aéreos, operaciones hoteles, operaciones paquete, actividades, auto. Es lo único que se me ocurriría por ahí dividirlo de esa manera. Está.
Pero igual esas operaciones no las tendríamos en ventas mayorista y minorista. Sí, sí. Ujú. Entonces podríamos cambiar gerencia de operaciones por gerencia de emisivo. Y ahí quedaría la misma estructura. Sí. Se me ocurriría, ¿no? Y dejar bien el gerente de producto, la rufa, con a cargo del departamento de aéreos y los empleados. Podría ser, ¿no? Sí, 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 para mí sería así. Ujú. Ok. ¿El resto? ¿Están de acuerdo con lo que decimos con Tobías y Gabriela? Sí. Bueno. Bueno, buenísimo. No los quiero demorar más, tienen parcial, son 10:30 ya. Vamos a hacer otro tipo de estructura, no de una agencia ya en la próxima clase. ¿Mm? Así que, bueno, finalizamos acá, si les parece. Buena semana, profe. ¿Ah? Buena Ok, semana. igualmente para ustedes. Suerte. Buena Chao. semana. Chau, chau. Hasta luego, gracias.